Buenas tardes, mi grupo está conformado por Luis Pérez, Luis Jiménez, Carlos Rodríguez y mi personal Giselle Morales, y les vamos a hablar sobre los esfuerzos a los que el buque está sujeto. Primeramente vamos a hablar sobre una pequeña introducción, que es que todos los barcos que bien se encuentran tanto en aguas tranquilas como también en mar abierto se consideran casos por separados. ¿Por qué? Porque en ellos influye lo que es el factor climático. El factor del clima puede hacer variaciones en lo que es los cortes verticales, tanto en aguas tranquilas como también en aguas de mar adentro. Ahora sí, entrando en materia, lo que es el corte vertical y el corte longitudinal en aguas tranquilas. Si un buque flota en aguas tranquilas, en cualquier sección, el peso y la fuerza de la flotabilidad van a ser iguales. Por lo tanto, no habrá una fuerza resultante, ni el buque va a tender ni a quebrarse, ni a estar muy tenso, ni a estar muy deformado. De igual manera, un buque que también flota en aguas tranquilas tiene una distribución irregular del peso que debe la distribución de la carga, así como también la distribución de sus pesos estructurales. ¿A qué se refiere con sus pesos estructurales? Como lo es el peso de los mamparos, de las vigas y de todo el esqueleto que conforma a lo largo de la eslora del buque. Esta distribución de flotabilidad no es uniforme debido a que el área de la sección bajo el agua no es constante a lo largo de la eslora. Siempre va a tener una pequeña variación, así sean aguas pequeñas y aguas tranquilas. Eso es en caso distinto a lo que es el mar adentro. El peso total de la flotabilidad, el peso total y la flotabilidad total son equilibrados, pero en cada sección habrá una fuerza resultante, ya sea por el exceso de flotabilidad o el exceso de carga. Siempre va a haber una que va a sobresalir de las dos. Desde que el buque permanece inmóvil y fuerzas verticales hacia arriba y hacia abajo van a prevalecer, que tienden a torcer y a cortar el material del casco. Estas fuerzas pueden llamarse tanto arrufo como quebranto respectivamente. ¿A qué se le denomina arrufo? A la elevación simultánea de la popa y la proa en todo el plano longitudinal del buque. Y lo que es el quebranto es cuando las partes inferiores de las vigas y de todo lo que compone la obra muerta del buque, o lo que es toda la parte inferior de la nave, se encuentran en compresión. Estos son originados por estas crestas de las olas cuando causan un gran impacto en lo que es el buque. Y ahora vamos a hablar de los momentos de flexión en una vía marítima. Estos influyen muchísimo en cuanto a lo que trata lo que es el arrufo o tiende al quebranto. Cuando un buque está en el mar, las olas y las crestas producen una variación en las fuerzas de bollantes o fuerzas de empuje hidrostático. ¿Qué quiere decir estas fuerzas de bollantes? Que son aquellas que tienden a cumplir con el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo puede ejercer una fuerza de empuje hacia arriba. Y pueden aumentar el momento de flexión, las fuerzas de corte vertical y las tensiones. En situaciones extremas, el buque se puede balancear sobre una ola de igual longitud a la de la nave. Si la cresta de la ola está en la medianía del buque, todas las fuerzas de bollantes o las fuerzas de flexión o estas fuerzas hidrostáticas van a tender a quebrantarse. Si el seno de la ola está en la medianía del buque, las fuerzas de empuje, de igual manera fuerzas hidrostáticas, van a tender al arrufo. Estas van a influir muchísimo en lo que son las fuerzas de corte longitudinal. En estas fuerzas de corte, cuando el buque se quebranta en el mar, las fuerzas de corte similar a las fuerzas de corte vertical van a estar presentes en el plano longitudinal. Las tensiones cortantes, verticales y longitudinales son complementarias y existen en conjunto con un cambio de momento de fricción entre secciones adyacentes o cercanas al casco. Cuando esto existe, la magnitud de la fuerza de corte longitudinal es mayor que el eje neutro y disminuye hacia la parte de lo que es la parte tanto superior como inferior de toda la viga, de toda la viga a lo largo de la eslora. Ahora vamos a ir a lo que son los esfuerzos de flexión. Estos esfuerzos de flexión vienen dados por la fórmula que se puede aparecer aquí abajo en la pantalla, lo voy a dejar, donde m es el momento de flexión aplicado, que es la distancia del punto, considerando desde el eje neutral, y la I es el segundo momento del área de la sección transversal de la viga acerca del eje neutro. Esta fórmula es muy importante destacarla, debido a que con ella, cuando nosotros vamos a evaluar o cuando vamos a visualizar las curvas de la viga, que son vistas en los extremos, se dice que en el caso del quebranto, la tensión se evidencia en la parte superior y la compresión en la parte inferior. En algún lugar entre estos dos, hay una posición en la que las fibras no son ni en la tensión ni en la compresión. Es decir, hay un punto medio que es el momento de flexión más exacto. Esta porción se llama el eje neutro, como ya lo dije, y en las fibras más alejadas del eje neutro, la mayor tensión se produce por el plano de flexión. Cabe señalar que el eje neutro siempre contiene el centro de la gravedad de la sección transversal. Siempre. O sea, nunca va a variar, nunca va a salir después de esos valores. Y bueno, esa fue toda mi exposición. Espero haya sido de su agrado. Y bueno, yo les voy a pasar a mi otro compañero. El buque como viga ha sido observado anterior a que el buque se dobla como una viga. El casco podría ser considerado como una viga a modo de caja para que logre ser la postura del eje neutro y el segundo instante de área calculada.
La cubierta y el forro del fondo conforman las alas de la viga casco y son muchísimos más relevantes para la resistencia longitudinal de lados que conforman el forro de la viga y llevan a las fuerzas de corte. En un barco, el eje neutro está principalmente más alrededor de la parte inferior, aparte del fondo del forro, y va a ser más pesado que la cubierta, teniendo que aguantar así la presión del agua, así como los esfuerzos de flexión. Es decir, una nave que se encuentra a flote es estructuralmente una viga que se encuentra sometida a diferentes fuerzas distribuidas, como lo pueden ser fuerzas puntuales, presiones, torsiones, momentos de fuerza, pares de fuerza y esfuerzos térmicos. La resistencia de la cubierta. La cubierta, como tantos otros elementos constructivos de los buques, debe tener una resistencia suficiente para aguantar su propio peso, el peso de la nieve que pueda acumularse sobre su superficie, también el peso de las personas que puedan transitarla, ya sea porque trate de una cubierta transitable o cuando se trate de una cubierta accesible solamente para su mantenimiento. Sin olvidar, además, que incluso en algunos casos la cubierta debe poder resistir la fuerza del viento. Por tanto, al estudiar una cubierta debe considerarse no solo su propio peso, sino también las sobrecargas de uso, es decir, pesos de las personas o incluso elementos que puedan disponerse sobre una cubierta, como pueden ser depósitos, aparatos de climatización. La cubierta forma el reborde superior de la viga casco y es referida a menudo como la cubierta de la fuerza. Esto es hasta cierto punto un término engañoso, ya que todas las cubiertas continuas son de hecho cubiertas de fuerza si son debidamente construidas. A lo largo de la eslora del buque, el ala superior del casco viga, es decir, la cubierta de fuerza, puede intervenir de cubierta a cubierta, donde grandes superestructuras son instalados o hay un corte natural, por ejemplo, en forma de una cubierta de saltillo. Esfuerzos longitudinales horizontales de un buque. Mientras que para el estudio de los esfuerzos verticales se supone que la ola de encuentro llegaba al buque por su proa o por su popa. Para que se produzcan esfuerzos horizontales, el buque recibirá a las olas por la mura o por la aleta, ya que esto creará unos campos de presiones a uno y otro costado del buque, que serán diferentes, incrementándose esta diferencia con el balance del buque. Cuando el buque está flotando en aguas quietas, el campo de presiones de ambos costados será el mismo, siendo, por lo tanto, nula la resultante, con lo cual no existirán esfuerzos longitudinales horizontales por este motivo. Y también hablaremos un poco sobre lo que es el arrufo. El arrufo en las embarcaciones es la curvatura de construcción que recibe la cubierta principal respecto del plano horizontal, en los extremos de proa y popa. También se denomina arrufo al esfuerzo al que se ve sometido el buque cuando su proa y popa flotan en sendas crestas de olas, mientras que el centro se halla en un valle. Esfuerzos transversales que sufre un buque. Cuando un buque experimenta fuerzas transversales que tienden a cambiar la forma de secciones transversales del buque, por tanto, introduce momentos transversales. Estas fuerzas pueden ser producidas por las cargas hidroestáticas y el impacto de los mares o de carga y el peso estructural, tanto de forma directa y como resultado de reacciones por el cambio de movimiento del buque. También se pueden deber a razones como la presión del agua que actúa sobre la obra viva. El fondo y los costados tienden a ser hundidos, por lo que deben ser calculados como pueden ser cuadernas, longitudinales de fondo, etc., para resistir dicha presión. También la deformación transversal por el esfuerzo de inercia. Al rolar el buque hacia una banda, la parte superior de la obra muerta y la superestructura tienden a ser arrancadas por las fuerzas de inercia debido a la aceleración tangencial del movimiento oscilatorio de rolido. También los marcos formados por las cuadernas y los baos respectivos
tienden a deformarse los esfuerzos, así generando, deben ser absorbidos por aquellos elementos estructurales y sus conexiones. Muchas Buenas, mi nombre es Luis Jiménez, perteneciente a la sección C de Arquitectura. Hoy le voy a hablar diferentes puntos de lo que son los esfuerzos soportados por los elementos estructurales de un buque. En este caso, empezaré hablando de lo que es el desplazamiento. Cuando un buque se mueve en balance, la cubierta tiende a moverse transversalmente en reacción con la estructura de fondo, al igual que el forro de un costado se mueve vertical en relación al otro costado, de esta manera garantizando una navegación en balance, es decir, un desplazamiento con menos complicación. Ahora es importante hablar lo que es la torsión en los buques, que muchas veces sucede y que es importante tenerlo presente a la hora de navegar. Y si ya nos encontramos en alta mar y puede crear situaciones de impacto tanto económica como física de cada uno de los tripulantes. La torsión ocurre en un buque cuando la proa está oblicuamente, es decir, en 45 grados a una ola. Este será objeto de momentos de fuerza de los extremos, lo que llevará a que el casco se torza, es decir, lo colocará en torsión. Son fuerzas contrarias tanto por un extremo como el de otro, es decir, desde proa a popa, y las fuerzas son contrarias. Es lo que sucede, un ejemplo de eso, para hacérselo algo más común, es cuando exprimimos la ropa, que agarramos un extremo, le damos vuelta hacia un lado y el otro extremo lo agarramos y le damos vuelta hacia otro lado. Es decir, que allí se genera el momento de torsión. Otro de los puntos que me tocó hablar fueron de los esfuerzos locales. Los esfuerzos locales conseguimos el pantocazo. El pantocazo, si bien es cierto, cuando un buque navega en el mar, se enfrenta a las olas. Esto genera que el buque se mueva de esta forma. Y al momento de que el buque se mueve, el esfuerzo, o si bien es cierto, la fuerza con que el buque va cayendo, lo recibe el pantoque. Por eso es su nombre de pantocazo. El pantoque, si alguno lo conoce o otros no, es la parte del casco que es curva, que une la vertical del costado con el fondo de la embarcación. Uno de los esfuerzos locales que también encontramos son los golpeteos. Los golpeteos se parecen mucho a lo que es el pantocazo. En cambio, este golpeteo se produce cuando el buque navega en el mar de proa con un oleaje bastante fuerte, en el cual podemos verlo también en películas documentales. Cuando las olas son muy grandes, ayudan a sacar la proa o la mura al aire, y cuando regresan nuevamente al mar se genera ese esfuerzo en el casco del buque o en esa parte de la proa, en la mura, generando esos chorretones de agua que son rociones que caen hasta la Por otro lado, popa. Tenemos la fractura frágil. La fractura frágil se produce cuando un material elástico de un modo u otro se quiebra sin un signo aparente. Esto ocurre cuando hay alguna soldadura entre las planchas, si se le puede llamar, del casco del buque, sin que haya ningún esfuerzo, sin que esté sometido a las olas del mar. Por ejemplo, cuando hablamos de buque, simplemente se fractura sin contar con ninguna fuerza. En este ejemplo de una fractura frágil es el buque Libertis.
que salió en la Segunda Guerra Mundial, que ayudaba a Estados Unidos a transportar lo que era el arsenal militar. Entonces, uno de estos barcos, estando en muelle, se quebró totalmente por la mitad del casco. Esto ocasionó una gran pérdida del arsenal militar de Estados Unidos, pero lo que ocurrió realmente allí fue una fractura frágil, lo que llevó a la pérdida de todo este arsenal militar. Es un ejemplo de lo que es la fractura frágil, que sin estar en movimiento, que sin estar sometido el buque o su estructura a esfuerzos, pueden ocurrir estos siniestros, que de verdad pueden aparecer en cualquier buque de acero o de acero dulce, que son propensos pues a estas fracturas. Tenemos la fractura por fatiga. En cambio a la fractura frágil, la fractura por fatiga puede iniciarse en un tiempo muy largo y empezar su proceso de seguir agrietándose desapercibidamente. La verdad es que esta fractura es muy silenciosa, puede tomarse mucho tiempo en avanzar, y cuando ocurre el quiebre ya es realmente trágico y doloroso la pérdida de la embarcación por completo. Es por eso que siempre es importante tener presente las sociedades de clasificación cuando nos hablan de la vida útil del barco, de las estructuras, ya que si no tenemos en cuenta lo que es el manejo de estas indicaciones, pueden causar realmente una pérdida económica hacia el buque o a cualquiera de los tripulantes que se encuentren en mar con estos buques, y se ocasiona una fractura por fatiga. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. Con el aumento sustancial en el tamaño de los graneleros, petroleros y contenedores en los últimos años, una mayor atención ha tenido que tener en cuenta la resistencia al pandeo de los paneles de placa rígida que constituyen el forro. Un panel de placa rígida estando en compresión tendrá una carga crítica de pandeo. Sin embargo, luego de eliminar dicha carga, la placa vuelve a su estado original sin haberse deformado. Luego tenemos lo que es el esfuerzo cortante. Este es el efecto de dos fuerzas actuando en sentido paralelo y direcciones opuestas. Este tiende a que una pieza se deslice sobre la otra. Cuando los buques se remachaban, era el principal esfuerzo que aguantaba la caña del remache, ayudado por la compresión que ejercían las cabezas para evitar este desplazamiento. Luego tenemos las curvas de empuje. Esta curva muestra la distribución longitudinal de los empujes en toneladas por metro. Esta se calcula con las curvas de Bonjin, que nos da el área sumergida de cada sección teniendo en cuenta la separación entre ellas. Con esto tenemos el volumen que multiplicado por la densidad del agua nos da el empuje para la longitud de casco considerada. Luego tenemos la curva de carga. Esta muestra la diferencia entre peso y empuje por unidad de longitud que se encuentra en la eslora del buque. Como los pesos y empuje vienen en toneladas por metro, la de cargas igualmente. En la curva de cargas, cuando predominan los pesos sobre los empujes, esta se considera positiva. En cambio, cuando predominan los empujes sobre los pesos, esta pasa a considerarse negativa. En la curva de pesos se señala gráficamente la distribución longitudinal de toneladas por metro de longitud. Sobre una línea base se representa la longitud del buque y se divide en un número de secciones que tengan iguales toneladas por metro. Calculado el valor de las toneladas en las distintas secciones con su escala adecuada, obtenemos los puntos para el trazado de esta curva. Ahora, con la curva Bonjin, esta nos da el área transversal sumergida de cualquier sección en cualquier calado y se puede usar para calcular con precisión el volumen total sumergido del buque, en el que, para compararla con los casos que estamos hablando, esta se utiliza para determinar la distribución longitudinal del empuje en toneladas por metro.